Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente aquí estamos y los invito a que vamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Nos vamos a ubicar en el capítulo 17 y a partir del versículo 11 vamos a tener esta lectura de los 10 leprosos que fueron limpiados. Dice la Escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nos vamos a ubicar en esta parte de la Biblia para hablar un poco sobre la lepra. Estamos hablando de unas épocas muy lejanas de nosotros, algunos 3.500 años de aquí para atrás. Y la Biblia nos cuenta cómo era este flagelo, cómo era la lepra. Y hubo una larga legislación. Moisés legisló, o sea, Dios dio leyes y normas y métodos para atender este caso de la lepra. En verdad, la lepra en aquellos tiempos era un problema bastante complicado. En una época donde seguramente la medicina o la medicina científica que hoy conocemos pues no existía, y entonces era demasiado difícil combatir contra una enfermedad tan peligrosa y tan traumática como era la lepra. Hoy la llaman el mal de Hansen o de Johnson, ¿cómo será? Y porque a finales de 1800, un médico por allá del norte de Europa fue el que trabajó sobre este parásito, sobre este flagelo, y para tratar de encontrar alguna medicina, y para tratar de ahondar, de profundizar en el conocimiento de este flagelo que había sido un látigo a lo largo de los siglos para la humanidad. La Biblia nos cuenta, nos da referencia de la lepra desde épocas muy anteriores, muy antiguas. Creo que la primera referencia que encontramos es cuando la mano de Moisés quedó leprosa por un periodo de tiempo muy corto. Y más adelante nos habla de la hermana de Moisés, que también quedó leprosa, fueron unos 7 días, y luego por arte milagroso también fue limpia de la lepra. Nos cuenta también del sirio Naamán, que
según el relato de la Sagrada Escritura, el profeta Eliseo le dijo que se zambullera en las aguas del Jordán 7 veces y que él quedaría limpio de la lepra conforme a la palabra del Señor. Él fue limpiado de la lepra milagrosamente. Y nos habla también del rey Usías, que quedó leproso. Dice que la lepra le empezó en la frente. No sabemos, seguramente se extendió luego desde ahí a otras zonas del cuerpo hasta penetrarlo todo. Y la Biblia dice que fue o murió leproso. Ahí en el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura nos relata de muchos casos o de varios casos que el Señor Jesús atendió y que fueron sanados, porque el Señor los sanó para que se cumpliera lo que dice el profeta Isaías: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, con este recorrido sobre la lepra en aquellos lejanos tiempos y luego en los un poco más cercanos, en los tiempos de Jesús, la lepra era un problema sumamente grave. La persona que era diagnosticado como leproso, en realidad la vida se le complicaba. Es como decir, la vida se le acababa. Porque ese hombre que aparecía con lepra, dice que era llevado al sacerdote. El sacerdote era algo así como un juez. En este caso, un médico. Y él era el encargado de la, como una entidad sanitaria, encargado de atender estos casos. Y dice que el sacerdote lo examinaba, y si encontraba que efectivamente el hombre era leproso, tenía la lepra, dice, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y a partir de ese momento, la vida a ese pobre hombre se le complicaba de una manera terrible. ¿Por qué? Porque era arrancado del seno de su familia, de las caricias de sus hijos, de su esposa, de la dulzura del hogar, y también era arrancado del seno de la sociedad y llevado fuera de la ciudad, a un muladar, a un lugar apartado, donde él tenía que vivir solo, alejado del mundo, o sea, alejado de la gente, solo. Y dice la Biblia que esa persona tenía por ley que llevar vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo soy. O sea que él debía siempre gritar: inmundo soy, o sea, soy leproso, para que de esa manera nadie se le acercara, porque según estos textos de la Biblia, seguramente la lepra se transmitía también. Era una enfermedad contagiosa que podía transmitirse a otras personas, y por eso al leproso lo
aislaban completamente, era completamente aislado de la comunidad, y vivir solo de esta manera. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Fuera del campamento, ya no podía estar más en culto, no podía estar más en la reunión, no podía estar más en el tabernáculo o junto al tabernáculo, no podía estar más en las reuniones, en los eventos del pueblo, lunas nuevas, días de reposo, aquellos eventos donde el pueblo se regocijaba. Ya no podía estar porque había una enfermedad que lo aisló, o sea, lo arrancó de una manera triste y violenta de todas estas posibilidades. Entonces aquí tenemos 10 leprosos. Dice que Jesús venía del norte de Israel. Venía del norte y se encontraba entre Galilea. Galilea era la región de Israel en tiempos de Jesús, más hacia el norte, y Samaria era otro territorio más hacia el centro. Y dice que Jesús venía de Galilea, entre Galilea y Samaria, y iba caminando hacia Jerusalén. Eso quiere decir que el Señor venía muchos días de camino y todavía le faltaban aproximadamente unos casi 200 kilómetros, 164 kilómetros, lo que hoy en día podríamos decir 3 horas en carro, o en esa época seguramente unos 3 o 4 días caminando para llegar a Jerusalén. Y el Señor seguramente cansado, sudoroso, y iba caminando enrumbado hacia Jerusalén cuando le salen al encuentro 10 leprosos, y dice la Biblia, y se pararon a lo lejos. Los leprosos sabían que no se podían acercar a la gente, a un hombre sano, a una persona limpia, no se podían acercar. Y entonces se pararon a lo lejos, y dice la Biblia, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, en plural, ten misericordia de nosotros. O sea, ese grupo de 10 leprosos estaban sufriendo un flagelo común para todos, una enfermedad que los latigaba, los hería a todos, los había castigado, llevándolos a vivir de esa manera tan despectiva y triste para un ser humano. En realidad, aquí nadie podía hacer nada. La medicina no, los médicos no, nadie podía ayudar. Por eso le dicen a Jesús: ten misericordia de nosotros, porque solo un acto de piedad, un acto de misericordia del Señor los podía arrancar de las garras de esta maligna enfermedad y de una muerte que seguramente los iba agobiando lentamente. La piel se iba pudriendo y seguramente se iba desprendiendo del cuerpo, y seguramente las partes, los miembros del cuerpo, los dedos, las manos, se iban también pudriendo, se iban rompiendo, se caían, y el cuerpo iba quedando completamente desfigurado, hasta que más adelante la persona sucumbía, moría por causa
de esta enfermedad. Entonces dice la Biblia que se pararon a lo lejos y le pidieron a Jesús que por misericordia, que por piedad lo sanara. Y mire lo que dice la Biblia. Cuando él los vio, Jesús les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué los mandó a los sacerdotes? Porque era lo que decía la ley, era lo que estaba escrito en la ley, y había que cumplirse esa ordenanza, porque una autoridad sanitaria, en este caso el sacerdote, que era la autoridad encargada de mirar estos casos, de examinar esos casos, de hacerle seguimiento a ese paciente y a la situación que lo atormentaba, era la persona que debía declarar que esa persona estaba libre y que ya podía vivir en sociedad, en la comunidad, dentro de la comunidad. Entonces, por eso era necesario que ellos fueran al sacerdote, para que el sacerdote diera el concepto, y con ese concepto ellos pudieran regresar a su casa, a sus familias y a su entorno donde vivían. Pero hay algo extraño que aparece aquí. Dice la Biblia que mientras ellos iban para mostrarse al sacerdote, dice que fueron limpiados. Cuando se dieron cuenta, mientras caminaban, mientras avanzaban paso a paso, sintieron salud, sintieron alegría. Luego se miraron la piel, se dieron cuenta que ya no hedía, que ya no había un olor nauseabundo, terrible, y se dieron cuenta que su piel estaba completamente sana, como la piel de un niño, completamente restaurada. Se dieron cuenta que habían sido sanados por la palabra del Señor Jesús. Quiero hacer un paréntesis para decirle a usted que esta palabra que se está predicando esta noche es la palabra que los sanó a ellos de la lepra, la misma palabra. La palabra de Dios que es vida, que es medicina, la palabra de Dios que es salud, esa palabra bendita de la cual la Sagrada Escritura dice que es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice que de esos 9 o de esos 10, 9 siguieron adelante para cumplir con el ritual establecido por ley, y uno solo se dio cuenta que había sido sanado e inmediatamente regresó a Jesús. Y dice la Biblia que cuando lo vio, entonces se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y hay algo aquí que la Biblia destaca, y era samaritano. Este hombre, seguro los otros 9 eran judíos, y este era samaritano. Hay unos hechos en la Biblia para resaltar, y es que unas personas, por ejemplo el caso de un oficial romano, de un centurión romano, y la Biblia dice que cuando el Señor habló con este hombre vino a encontrarse con Jesús, y Jesús, admirado, dijo: no he hallado tanta fe en Israel como la que había visto o había encontrado en ese hombre. También está el caso de la mujer sirofenicia, también era extranjera, pero fue tan grande la fe de esa mujer que dice la Biblia que era un caso extraordinariamente singular, un caso grande, un caso para resaltar más que cualquier otro caso de todos los que el Señor o con los cuales el Señor se encontró. Un acto de fe supremamente grande, y también era una mujer extranjera. Y en este caso los samaritanos eran un híbrido entre judío y pagano,
y los samaritanos eran odiados por los judíos. Pero vea usted que en Samaria habían personas que amaban a Dios, que creían en la palabra, y este caso es un caso singular. Este hombre era samaritano y ahora regresa al lugar donde todo empezó. Él no se fue, él regresó al lugar donde empezó su alegría, donde terminó su angustia, su dolor, su tristeza, su desventura, su vergüenza. Regresó a ese lugar donde fue sanado para dar gracias a Jesús. Seguramente el Señor se detuvo en ese lugar algún tiempo y el hombre regresa agradecido, se postra ante los pies de Jesús para adorarle, para darle gracias. Algo tengo yo para preguntarle a usted. Seguramente Dios con usted ha sido amable, generoso. Dios lo ha librado de tantas fatigas, dolores y tristezas. Ha quitado la ansiedad de su vida, el dolor, la desventura. Ha quitado de su vida la agonía de una vida desesperada, sin Dios y sin esperanza y abrumada por una infinidad de males. Y la pregunta es, ¿y qué ha hecho usted? ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿Cuál ha sido su determinación o su actitud? Hay gente a quienes Dios ha bendecido, dándole sanidad o ayudándole en una situación económica o familiar o en un peligro, o quitándole una tristeza o un dolor del alma, un sufrimiento, y desagradecidos se van y nunca vuelven. Pero hay otros que han regresado para postrarse a los pies de Jesús, para adorarle y para seguir con Él, para estar con Él, para ser sus discípulos, para hacerse hijos de Dios mediante la obra redentora de Jesucristo en la cruz y mediante el poder regenerador del Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿y cuál es su actitud? Usted, ¿cuál ha sido su actitud? ¿O cuál es su actitud respecto a Dios? ¿Es la actitud de un ser ingrato, de un ser desagradecido, de un ser que pronto olvida y abandona? ¿O es la actitud de alguien que llega para agradecer y llega para quedarse y llega para servir a Jesús con todo el corazón, con toda su fe, con toda la intención y con toda su alma? Sigamos adelante un poco más. Dice la Biblia que el Señor entonces, cuando vio la actitud de este hombre que había sido leproso y que ahora de rodillas, postrado a sus pies, le adoraba y le daba gracias, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Los otros no escucharon esa palabra de Jesús. Los otros se quedaron sin esta última parte del relato que estábamos analizando esta noche. Este hombre, por ser grato, por ser cortés, cordial, amable, por tener fe, que se atrevió a regresar al lugar donde toda amargura y sombra había terminado para él, y donde un rayo de luz había comenzado a alumbrar su camino. Ese hombre, a partir de ese momento, escucha esta consoladora palabra de Jesús: tu fe te ha salvado.
Observe usted que hay dos elementos importantes para tener en cuenta en esta narración. La primera es la sanidad del alma, del cuerpo. Es la primera parte. Y la segunda es la restauración del alma. ¿Cuántas personas hay hoy en día? Y de pronto pululan en las iglesias. Gente que esperan un milagro, una señal, ser sanados de una enfermedad, que esperan ser prosperados en su economía, o ser bendecidos en sus negocios o en sus proyectos de vida, cualquiera que sea. Pero se quedan ahí, se quedan en ese lugar y no van más adelante. Pero hay otros que si bien es cierto Dios los ha bendecido y los ha prosperado y ayudado en tantas cosas, pero ellos van más adelante porque hay un proyecto que Dios tiene para las personas, y es la redención eterna, la salvación eterna, la sanidad del alma, la transformación espiritual de la mente. Hay algo más allá de todo, más allá de la comida, más allá de la prosperidad económica, más allá de la salud. Hay algo más importante para tener en cuenta, y es la restauración del alma. Es la restauración de nuestra relación con Dios. Porque vea, la lepra es sinónimo de pecado, de vicio, de degradación. La lepra es como decir pecado. Es lo que procede de una vida de desobediencia que empezó con el primer hombre. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y de esa manera, no solo el pecado contaminó a todos los hombres, sino que también los permeó en la muerte, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte, la lepra, entendida aquí, es un flagelo. Es un flagelo que contamina todo lo que toca. El pecado lo contamina todo, lo pervierte todo, lo degrada todo, lo degenera todo. E igualmente permea la vida y la salud de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier sociedad. Entonces, no basta solo con que una persona tenga en la vida bienestar en esta vida, tenga salud, economía, tenga alegría en las cosas de esta vida, tenga prosperidad en todos los campos y frentes de esta vida. No, hay algo más importante que está en peligro, y es el alma que está enferma, el alma que también fue contaminada, el alma que también fue manchada por un contaminante muy peligroso llamado pecado, y que si no se atiende, eso te puede llevar a la condenación eterna. Entonces, esos dos elementos el Señor Jesús los entendió. El primero, quitándoles la lepra de su piel y regresándolos a la casa, a la familia, al hogar. Y el segundo elemento, cuando le dice, tu fe te ha salvado, o sea, tu alma ha sido restaurada, tu relación con Dios, la posibilidad de la vida eterna. Aquí tienes el boleto para la vida eterna. Este es el boleto para la vida eterna. A partir de este momento, tu relación con Dios está abierto el camino y abierta la puerta para que seas salvo. Que Dios te bendiga, que esta noche sea una noche de alegría. Piense en esto y no sea desagradecido. Dios te bendiga.